Hoy vamos a hacer un recorrido muy diferente. No para recordar cómo vivieron estas celebridades, sino para descubrir dónde descansan hoy. Hubo un tiempo en que sus nombres llenaban los cines, las portadas de revistas y las conversaciones de millones de personas. Eran rostros que parecían imposibles de olvidar. Sin embargo, el paso de los años cambió muchas cosas. En algunos cementerios, sus tumbas permanecen en silencio, visitadas solo por unos pocos admiradores, o por quienes aún conservan el recuerdo de lo que alguna vez representaron. En este viaje conoceremos 15 historias donde la fama quedó atrás. Pero las huellas de una vida extraordinaria siguen esperando, en silencio, a quien decida detenerse un momento frente a ellas. Number 1. James Cain. En Eden Memorial Park, en Mission Hills, California, descansa James Caan, lejos del ruido que alguna vez rodeó su nombre. Su tumba se encuentra en un lugar tranquilo, muy distinto a los escenarios donde él apareció como una fuerza imposible de ignorar. Para millones de personas, él siempre será Sonny Corleone en The Godfather. Aquel papel, estrenado en 1972, lo convirtió en un rostro eterno del cine. Caan interpretó a Sonny con rabia, energía y una vulnerabilidad escondida que hacía que el personaje pareciera vivo, peligroso y profundamente humano. Pero James Caan no fue solo ese papel. También brilló en Brian's Song, Thief, Misery y Elf, demostrando que podía moverse entre el drama, el crimen, el suspenso e incluso la comedia. Lo curioso es que, incluso cuando interpretaba a hombres duros, siempre había algo frágil detrás de su mirada. Roy Moitu Badou Taidoi. Con los años, Hollywood siguió adelante. Llegaron nuevos nombres y su presencia se volvió más silenciosa. Aún así, quienes crecieron con su cine nunca olvidaron esa forma seca, intensa y directa que él tenía de ocupar la pantalla. James Caan murió el 6 de julio de 2022, a los 82 años, por un ataque al corazón provocado por enfermedad coronaria. Hoy, su tumba no tiene cámaras ni aplausos. Solo queda su nombre, unas fechas, y el recuerdo de un actor que alguna vez hizo temblar la pantalla. Desde este silencio en Mission Hills, el viaje continúa hacia otra celebridad cuya fama también terminó descansando lejos del ruido. Number 2. Tony Curtis. En el cementerio Palm Memorial Park en Henderson, Nevada, descansa Tony Curtis. Su tumba suele permanecer en calma, muy lejos de la época en la que su sonrisa aparecía en carteles de cine de todo el mundo. Durante décadas, él fue uno de los grandes símbolos del Hollywood clásico, admirado tanto por su talento como por su carisma. Tony Curtis alcanzó la fama en los años 50 y 60 gracias a películas como Some Like It Hot, The Defiant Ones y Spartacus. Compartió pantalla con algunas de las mayores estrellas de su generación y fue considerado uno de los actores más versátiles de su época. Lo que muchos no recuerdan es que, antes de convertirse en una celebridad, sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero detrás del éxito también existía una vida complicada. Curtis luchó durante años contra la adicción al alcohol y a las drogas, una batalla que afectó tanto su vida personal como su carrera. Aunque logró recuperarse y continuó trabajando durante muchos años, el brillo de sus mejores décadas fue desapareciendo poco a poco, mientras nuevas generaciones ocupaban el lugar que alguna vez había sido suyo. Tony Curtis murió el 29 de septiembre de 2010. A los 85 años, tras sufrir un paro cardíaco. Hoy su tumba recibe pocas visitas en comparación con la enorme fama que alguna vez tuvo. Allí descansa un hombre que hizo reír, emocionar y sorprender a millones de espectadores, pero cuyo nombre ya no ocupa el lugar central que tuvo en la historia del cine. Dejando atrás este rincón silencioso de Nevada, nuestro recorrido continúa hacia otra tumba, donde el paso del tiempo también terminó apagando una fama que parecía eterna. Number 3. Burt Reynolds. En Hollywood Forever Cemetery, en Los Ángeles, existe un memorial que recuerda a Burt Reynolds, uno de los actores más populares del cine estadounidense durante los años 70 y principios de los 80. Aunque él fue cremado y sus cenizas permanecieron con su familia, este lugar sigue siendo un punto de recuerdo para muchos admiradores. Hoy reina el silencio, muy lejos del éxito que alguna vez lo acompañó. Durante varios años, Burt Reynolds fue el actor más taquillero de Hollywood.
Películas como Smokey and the Bandit, Deliverance y The Longest Yard lo convirtieron en una auténtica superestrella. Su personalidad carismática, su humor y su imagen inconfundible hicieron que millones de personas acudieran al cine solo para verlo a él. Lo que pocos saben es que antes de actuar, soñaba con una carrera en el fútbol americano, hasta que una lesión cambió por completo su destino. Con el paso del tiempo, su carrera perdió fuerza. Algunos fracasos comerciales y problemas económicos hicieron que su nombre apareciera cada vez menos en los grandes estrenos. Sin embargo, nunca dejó de trabajar y logró recuperar el reconocimiento con Boogie Nights, una actuación que le valió una nominación al Oscar. Burt Reynolds murió el 6 de septiembre de 2018, a los 82 años, tras sufrir un infarto. Hoy, el recuerdo de quien fue uno de los hombres más famosos de Hollywood permanece mucho más tranquilo que en los años de su mayor gloria. Desde aquí, nuestro recorrido continúa hacia otra celebridad, cuya fama también terminó convirtiéndose en un silencioso recuerdo. Number 4. Charles Bronson. En el cementerio Brownsville Cemetery, en Vermont, Pensilvania, descansa Charles Bronson, un hombre que pasó de una infancia marcada por la pobreza a convertirse en uno de los rostros más duros e inconfundibles del cine. Hoy, su tumba permanece en silencio, muy lejos de la época en la que su nombre llenaba las salas de cine de todo el mundo. Bronson alcanzó la fama gracias a películas como The Magnificent Seven, The Great Escape y, sobre todo, la saga Death Wish. Con su mirada seria y su presencia imponente, se convirtió en uno de los grandes héroes de acción de los años 70 y 80. Lo que muchos no recuerdan es que antes de ser actor trabajó en una mina de carbón y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el tiempo también alcanzó a Charles Bronson. Con la llegada de nuevas generaciones de actores, sus apariciones fueron disminuyendo, hasta retirarse casi por completo de la vida pública. Aún así, nunca dejó de ser recordado por quienes crecieron viendo sus películas. Charles Bronson murió el 30 de agosto de 2003, a los 81 años, a causa de una neumonía, agravada por la enfermedad de Alzheimer que padecía. Hoy, su tumba recibe pocas visitas, aunque sigue recordando a uno de los actores más emblemáticos del cine de acción clásico. Dejando atrás este tranquilo rincón de Pensilvania, nuestro viaje continúa hacia otra celebridad cuyo nombre también fue enorme, pero cuyo descanso final transcurre en un silencio muy diferente al de sus años de gloria. Number 5. Rock Hudson. En el Forest Lawn Memorial Park de Cathedral City, California, un monumento recuerda a Rock Hudson, uno de los galanes más famosos del Hollywood clásico. Aunque él fue cremado y no descansa en una tumba tradicional, este lugar sigue siendo un sitio donde algunos admiradores se detienen para recordar a un actor que durante años pareció tener una carrera perfecta. Rock Hudson conquistó al público en las décadas de 1950 y 1960, con películas como Magnificent Obsession, Pillow Talk y Giant. Su elegancia, su carisma y su imagen de hombre ideal lo convirtieron en una de las mayores estrellas de la época. Lo que pocos conocían entonces era que llevaba una vida muy diferente lejos de las cámaras, ocultando una parte de su identidad, para proteger su carrera en una industria que no aceptaba fácilmente esas diferencias. Todo cambió en 1985, cuando se hizo público que padecía SIDA. Su enfermedad sorprendió al mundo y ayudó a que millones de personas tomaran conciencia sobre una crisis que hasta entonces era poco comprendida. Poco después, el 2 de octubre de ese mismo año, él falleció a los 59 años debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad. Hoy el lugar que lo recuerda permanece tranquilo, muy lejos de los días en que era uno de los hombres más fotografiados de Hollywood. El tiempo convirtió a una de sus mayores estrellas en un recuerdo silencioso para las nuevas generaciones. Desde este lugar de California, nuestro recorrido continúa hacia otra celebridad, cuya fama también terminó desvaneciéndose con el paso de los años. Number 6. Glenn Ford. En el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California, descansa Glenn Ford, uno de los actores más respetados del cine clásico estadounidense. Su tumba permanece en un entorno tranquilo,
rodeada por el silencio que contrasta con una carrera que durante décadas lo convirtió en uno de los rostros más conocidos de Hollywood. Glenn Ford participó en más de 100 películas y destacó tanto en los westerns como en los dramas y el cine negro. Títulos como Gilda, junto a Rita Hayworth, The Blackboard Jungle y 3:10, To Yuma, lo consolidaron como una estrella admirada por el público y la crítica. Lo que muchos no recuerdan es que, además de actuar, también sirvió en la Reserva Naval de los Estados Unidos, incluso después de haberse convertido en una figura del cine. Con el paso de los años, su presencia en la gran pantalla fue disminuyendo. Nuevos actores ocuparon el lugar de las viejas leyendas, y su nombre dejó de aparecer con la misma frecuencia que en las décadas doradas de Hollywood. Sin embargo, quienes aman el cine clásico siguen recordándolo por su estilo sobrio y natural frente a la cámara. Glenn Ford murió el 30 de agosto de 2006, a los 90 años, tras varios problemas de salud. Hoy, su tumba recibe pocas visitas, aunque allí descansa un actor que protagonizó algunas de las películas más importantes de su generación, y cuya influencia aún permanece entre los amantes del cine clásico. Desde este rincón de Glendale, nuestro recorrido continúa hacia otra celebridad, cuya historia también terminó encontrando un silencioso descanso, lejos de los focos de Hollywood. Number 7. Jack Palance. En el Pro Rodeo Hall of Fame Memorial Garden, en Colorado Springs, Colorado, un sencillo lugar de descanso recuerda a Jack Palance, uno de los actores con el rostro más inconfundible del cine estadounidense. Hoy, el ambiente es tranquilo, muy diferente a la intensidad que él transmitía cada vez que aparecía en la pantalla. Jack Palance construyó una carrera de más de 5 décadas interpretando villanos, vaqueros y hombres de carácter fuerte. Participó en películas como Shane, The Professionals y City Slickers. Fue precisamente esta última la que le dio un premio Oscar al mejor actor de reparto en 1992. Lo que muchos no saben es que antes de ser actor, trabajó en minas de carbón, y también fue boxeador profesional antes de servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, sus apariciones fueron cada vez menos frecuentes. Aunque seguía siendo una figura respetada dentro de Hollywood, las nuevas generaciones apenas conocían al hombre que durante tantos años fue uno de los grandes rostros del cine clásico. Jack Palance murió el 10 de noviembre de 2006, a los 87 años, por causas naturales. Hoy, su lugar de descanso recibe pocas visitas, aunque sigue recordando a un actor cuya mirada y presencia dejaron una huella difícil de olvidar en la historia del cine. Desde este tranquilo rincón de Colorado, nuestro recorrido continúa hacia otra celebridad, cuya fama también fue inmensa, pero cuyo recuerdo permanece cada vez más silencioso con el paso de los años. Number 8. Rod Steiger. En el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, California, descansa Rod Steiger, un actor cuya intensidad marcó algunas de las mejores películas del siglo XX. Hoy, su tumba permanece en silencio, muy lejos de los años en que era considerado uno de los intérpretes más respetados de Hollywood. Rod Steiger alcanzó el reconocimiento con películas como On the Waterfront, The Pawnbroker, Dr. Zhivago y In the Heat of the Night. Fue precisamente esta última la que le valió el premio Oscar al mejor actor en 1968. Lo que muchos no recuerdan es que nunca buscó convertirse en una estrella convencional. Él prefería interpretar personajes complejos, llenos de conflictos y emociones, incluso cuando eso significaba alejarse de los papeles más comerciales. Con el paso de los años, sus apariciones en el cine fueron disminuyendo. Aunque continuó trabajando, el brillo de la época dorada de Hollywood quedó atrás, y su nombre empezó a ser conocido principalmente por los amantes del cine clásico. Rod Steiger murió el 9 de julio de 2002, a los 77 años, a causa de complicaciones derivadas de una neumonía y una insuficiencia renal. Hoy, su tumba recibe pocas visitas, pero sigue recordando a un actor que dedicó toda su vida a interpretar personajes inolvidables con una intensidad difícil de igualar. Dejando atrás este tranquilo rincón de California, nuestro recorrido continúa hacia otra celebridad, cuya historia también terminó encontrando un silencioso descanso lejos de los reflectores. Number 9. Sal Mineo.
En el Gate of Heaven Cemetery, en Hawthorne, Nueva York, descansa Sal Mineo, un actor cuya carrera prometía un futuro extraordinario. Hoy, su tumba permanece en un ambiente tranquilo, muy diferente al entusiasmo que despertaba entre el público cuando era uno de los jóvenes talentos más admirados de Hollywood. Sal Mineo alcanzó la fama siendo muy joven gracias a Rebel Without a Cause, donde compartió pantalla con James Dean. Su interpretación le valió una nominación al Oscar y lo convirtió en uno de los actores juveniles más populares de los años 50. Más tarde, también destacó en películas como Exodus, obteniendo una segunda nominación al Oscar. Lo que muchos no recuerdan es que, además de actuar, también desarrolló una carrera como cantante y trabajó en el teatro. Pero el paso del tiempo cambió el rumbo de su carrera. A medida que Hollywood evolucionaba, las oportunidades para él comenzaron a disminuir. Aunque siguió trabajando en televisión y sobre los escenarios, nunca volvió a alcanzar el nivel de fama de sus primeros años. Sal Mineo murió el 12 de febrero de 1976, a los 37 años, tras ser apuñalado durante un robo cerca de su apartamento en Los Ángeles. Su inesperada muerte conmocionó a la industria del cine y puso fin a una carrera que todavía tenía mucho por ofrecer. Hoy su tumba recibe pocas visitas, aunque sigue recordando a uno de los jóvenes actores más prometedores de su generación. Desde este tranquilo rincón de Nueva York, nuestro recorrido continúa hacia otra celebridad cuyo recuerdo también se ha ido apagando con el paso del tiempo. Número 10. Tab Hunter. En el Santa Barbara Cemetery, en California, descansa Tab Hunter, uno de los grandes ídolos juveniles de Hollywood durante la década de 1950. Hoy, su lugar de descanso permanece en silencio, muy lejos de la época en la que miles de admiradoras esperaban verlo aparecer en la gran pantalla o en la portada de una revista. Tab Hunter alcanzó la fama gracias a películas como Battle Cry, Down Yankees y Ride the Wild Surf. Además de actor, también tuvo éxito como cantante, llegando a ocupar los primeros puestos de las listas musicales con la canción Young Love. Lo que muchos no sabían era que, detrás de aquella imagen de galán perfecto creada por los estudios, él ocultaba gran parte de su vida privada para proteger su carrera en una industria que no aceptaba fácilmente la diversidad. Con el paso de los años, los papeles importantes comenzaron a disminuir y nuevas estrellas ocuparon el centro de atención. Aunque siguió trabajando ocasionalmente en cine y televisión, su nombre fue desapareciendo poco a poco de las conversaciones sobre Hollywood. Tab Hunter murió el 8 de julio de 2018, a los 86 años, tras sufrir un paro cardíaco provocado por un coágulo sanguíneo. Hoy, su tumba recibe pocas visitas, pero sigue recordando a un hombre que fue uno de los rostros más admirados de su generación, y cuyo brillo se fue apagando con el paso del tiempo. Desde este tranquilo rincón de Santa Bárbara, nuestro recorrido continúa hacia otra celebridad cuya fama también quedó atrás, mientras el silencio terminó ocupando el lugar de los aplausos. Número 11. Ed Baynes. En el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills, California, descansa Ed Baynes, un actor que durante años fue considerado uno de los grandes ídolos juveniles de la televisión estadounidense. Hoy, su tumba permanece en calma, muy lejos de la enorme popularidad que alcanzó cuando millones de adolescentes seguían cada una de sus apariciones. Ed Baynes saltó a la fama a finales de los años 50 gracias a la serie 77, Sunset Strip, donde interpretó a Gerald Lloyd Cookie Cookson III. Su peinado, su estilo y su forma de hablar marcaron una generación, convirtiéndolo en un auténtico fenómeno de la cultura popular. Más tarde también apareció en películas como Grease, donde interpretó a Vince Fontaine, un papel que permitió que nuevas generaciones volvieran a reconocer su rostro. Pero la fama no duró para siempre. Con el paso de los años, los papeles importantes fueron desapareciendo, y su nombre dejó de ocupar el lugar que había tenido en la televisión estadounidense. Aunque continuó realizando apariciones ocasionales, nunca recuperó el enorme éxito de sus primeros años. Ed Baynes murió el 8 de enero de 2020, a los 87 años, por causas naturales. Hoy, su tumba recibe pocas visitas, aunque sigue recordando a un hombre que fue uno de los mayores ídolos juveniles de su época y cuyo nombre, poco a poco, fue quedando en el olvido.
Desde este tranquilo rincón de Hollywood Hills, nuestro recorrido continúa hacia otra celebridad, cuya historia también terminó alejándose del brillo que alguna vez iluminó su carrera. Number 12 Wolf. George Gaines. En el Greenwood Cemetery de Brooklyn, Nueva York, descansa George Gaines, un actor cuya carrera se extendió durante más de 5 décadas. Hoy, su lugar de descanso permanece en silencio, muy lejos de los años en que su rostro era conocido por millones de espectadores, gracias al cine y la televisión. George Gaines alcanzó la fama internacional interpretando al entrañable comandante Eric Lazard en la saga Police Academy. Con su carácter amable, su humor y su inconfundible presencia, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la franquicia. Lo que muchos no recuerdan es que, antes de triunfar en Hollywood, él desarrolló una exitosa carrera como cantante de ópera y actor de teatro, demostrando una versatilidad poco común. Con el paso del tiempo, sus apariciones fueron disminuyendo y las nuevas generaciones comenzaron a recordar más a los personajes que a los actores que les dieron vida. Aún así, para quienes crecieron viendo Police Academy, George Gaines siempre será el rostro del comandante que lograba sacar una sonrisa, incluso en los momentos más inesperados. George Gaines murió el 15 de febrero de 2016, a los 98 años, por causas naturales. Hoy, su tumba recibe pocas visitas, pero sigue recordando a un hombre que dedicó toda una vida al espectáculo y que dejó una huella imborrable en una de las comedias más populares de los años 80. Desde este tranquilo rincón de Brooklyn, nuestro recorrido continúa hacia otra celebridad, cuyo nombre también fue muy conocido, pero cuyo recuerdo se ha ido apagando lentamente con el paso de los años. Number 13. David Graff. En el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills, California, descansa David Graff, un actor que hizo reír a millones de personas gracias a uno de los personajes más recordados de la saga Police Academy. Hoy, su tumba permanece en silencio, muy lejos de las risas que provocó durante tantos años en la gran pantalla. David Graff alcanzó la fama interpretando al agente Eugene Tackleberry, el policía obsesionado con las armas y de personalidad tan intensa como entrañable. Apareció en las 7 películas de Police Academy, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la franquicia. Lo que muchos no recuerdan es que además de la comedia, él trabajó en numerosas series de televisión y siempre fue reconocido por sus compañeros como un hombre amable y muy profesional fuera del set. Pero, con el paso del tiempo, el éxito de Police Academy fue quedando atrás, y sus apariciones en el cine se hicieron menos frecuentes. Aunque continuó actuando, nunca volvió a disfrutar de una popularidad comparable a la de los años 80, cuando su personaje era conocido en todo el mundo. David Graff murió el 7 de abril de 2001, a los 50 años, tras sufrir un infarto mientras asistía a una boda familiar. Su inesperada muerte conmocionó a quienes habían crecido viendo sus películas. Hoy, su tumba recibe pocas visitas, pero sigue recordando a un actor que convirtió un personaje excéntrico en una figura inolvidable para toda una generación. Desde este tranquilo rincón de Hollywood Hills, nuestro recorrido continúa hacia otra celebridad cuyo recuerdo también se ha ido desvaneciendo con el paso de los años. Number 14. Ted Ross. En el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills, California, descansa Ted Ross, un actor cuya voz y presencia dejaron huella tanto en el teatro como en el cine. Hoy su lugar de descanso permanece en silencio, muy lejos de los aplausos que durante años acompañaron su carrera artística. Ted Ross alcanzó el reconocimiento interpretando al león cobarde en el musical The Wiz, papel que primero le permitió ganar un premio Tony en Broadway, y que más tarde llevó a la gran pantalla en la adaptación cinematográfica de 1978. También participó en películas como Police Academy y en numerosas producciones de televisión. Lo que muchos no recuerdan es que fue uno de los actores afroamericanos más respetados del teatro musical de su generación, gracias a su poderosa presencia sobre el escenario. Con el paso de los años, sus apariciones fueron cada vez menos frecuentes, y su nombre quedó relegado al recuerdo de quienes disfrutaron del cine y el teatro de las décadas de 1970 y 1980.
Aunque nunca fue una superestrella de Hollywood, su talento le permitió construir una carrera sólida y muy respetada. Ted Ross murió el 3 de septiembre de 2002, a los 68 años, tras sufrir un derrame cerebral. Hoy, su tumba recibe pocas visitas, pero sigue recordando a un actor que dedicó su vida al espectáculo y que dejó una huella imborrable en Broadway y en el cine. Desde este tranquilo rincón de Hollywood Hills, nuestro viaje continúa hacia la última historia de este recorrido, donde otra celebridad también descansa lejos del brillo que alguna vez iluminó su carrera. Number 15. Annette Charles. En el Holy Cross Cemetery de Culver City, California, descansa Annette Charles, una actriz que, con una sola película, logró quedarse para siempre en la memoria de millones de espectadores. Hoy, su tumba permanece en silencio, muy lejos de la energía y la popularidad que alguna vez despertó en la gran pantalla. Annette Charles alcanzó la fama en 1978 al interpretar a Chacha Di Gregorio en Grease. Aunque su aparición fue breve, su personaje se convirtió en uno de los más recordados de la película gracias a su carisma y a la inolvidable escena del concurso de baile junto a Danny Zuko. Lo que muchos no recuerdan es que, después de aquel éxito, ella decidió alejarse poco a poco de Hollywood para dedicarse a la enseñanza, y trabajó durante muchos años como profesora de expresión oral en una universidad de California. Con el paso del tiempo, su nombre fue desapareciendo de los titulares y de las nuevas producciones cinematográficas. Sin embargo, cada vez que Grease vuelve a emitirse, su interpretación sigue siendo reconocida por quienes crecieron con aquel clásico musical. Annette Charles murió el 3 de agosto de 2011, a los 63 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Hoy, su tumba recibe pocas visitas, pero sigue recordando a una actriz que, aunque solo brilló unos minutos en una de las películas más famosas de la historia, dejó una huella que el paso del tiempo no ha conseguido borrar. Con esta última parada termina nuestro recorrido por las tumbas de celebridades, que alguna vez fueron admiradas por millones de personas y que hoy descansan en un silencio muy distinto al de los días en que el mundo entero conocía sus nombres. Cada una de estas tumbas nos recuerda que la fama nunca dura para siempre. Hubo un tiempo en que estos nombres ocupaban las portadas, llenaban los cines y formaban parte de la vida de millones de personas. Hoy, muchos descansan en silencio, mientras el mundo sigue avanzando. Sin embargo, mientras alguien vuelva a recordar sus historias, su legado seguirá vivo de alguna manera. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo viaje, para descubrir otras vidas extraordinarias que el paso del tiempo casi logró borrar.